Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos amigos. Vamos a tener nuestro devocional del día de hoy, el cual se titula Más que un lavado de pies. El Señor Jesús estaba por despedirse de sus discípulos. Estaba por subir a la cruz, pero antes no quiere echar a perder tan alegre momento que era pues la Pascua. De hecho, él mismo les dijo que era algo que había deseado. Ahí en Lucas capítulo 22, verso 15, dice la escritura: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y aún así, cuando su alma estaba dividida, cuando su alma estaba en un momento decisivo, quiere tal vez seguirles enseñando, pero no le queda mucho tiempo, puesto que el tiempo de Dios, pues sabemos, es perfecto y se tenía que cumplir. Así es que entonces todos juntos, el Señor va a aprovechar la situación y dejar una última y muy importante enseñanza en sus oyentes, aun cuando todavía no tenían esa comprensión total del plan de salvación que el Señor había traído. Estaba dejando pues en sus manos a los discípulos tan grande responsabilidad. Y sí, tal vez no era todo completo lo que él les hubiera querido dar, el tiempo, el momento, pero aún así tiene la confianza de que el Espíritu Santo les recordará todas aquellas palabras que el Señor estuvo hablando por cerca de 3 años y medio, y las estaba dejando precisamente en su corazón. Eso precisamente fue una de las promesas que el Señor les hizo antes de que subiera Él a la cruz. Ahí en Juan capítulo 14, verso 26, nosotros podemos leer como dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que imagínense el panorama conmigo en este momento. Están todos reunidos, hay alegría porque conmemoran pues la liberación de su pueblo, porque están todos juntos. Y quieran o no, el hecho de que el maestro estuviera con ellos era para estar, no sé, sentirse seguros, ya que en algún momento cuando el Señor les anunciaba que moriría, precisamente el apóstol Pedro se rehusaba a pensar en que el Señor moriría. No quería pensar en tal cosa. De hecho, el mismo apóstol Pedro trató de disuadirlo para que no llegara a tal momento. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 22, el apóstol Pedro dice que tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así es que en un momento en que están todos ahí reunidos, la alegría tal vez, la satisfacción, se levanta el Señor, se quita su manto, se puso una toalla en su cintura, toma un lebrillo, una bandeja, y entonces se dispone a lavarle los pies a sus discípulos. Esta acción tuvo cierto desconcierto en sus apóstoles, por el concepto en que tenían al Señor, porque pues ellos decían: sí, es mi maestro. Entonces viene la pregunta a su conciencia: ¿cómo es que nos va a lavar los pies siendo esta una actividad propia de los sirvientes? Y hasta esos momentos la idea de ser un discípulo de alguien con fama ante la población pues tenía ciertos privilegios, y más si el maestro gozaba de buen favor o de un favor reconocido delante de la población. Así es que aquella fama o admiración que sentían por el Señor no quería que opacara el verdadero propósito por el cual habían sido llamados. Por eso, con esta acción el Señor quiere darles ciertas lecciones que tendrán que aplicar en su momento al estar extendiendo las buenas noticias que el Señor pues estaba dejando en sus manos. Por eso, ya después de que les hubo lavado los pies, les hace la pregunta más importante, la pregunta del millón. El Señor les dice: así yo les he lavado los pies. La pregunta es: ¿sabéis lo que os he hecho?
La pregunta que hace el Señor no solo es para que la contesten, sino para que mediten en ello, dejando, dejando en sus mentes lo que viene a continuación. Tres grandes lecciones que ellos van a tener que considerar en el futuro. Y entonces la primera lección que quiere dejarles el Señor es amor. El acto de Jesús lavando los pies de sus discípulos, lo primero que demuestra es amor. Un amor que se compara, y tal vez no podríamos compararlo con algo. No se puede comparar con nada, porque es el Señor. Y precisamente en el verso 1, de ahí de Juan, capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Este es un contraste muy impresionante con lo que el mundo piensa cuando las personas usan la palabra amor, ya que es mucho más que un sentimiento o una emoción. El amor que procede de Dios es una convicción, es una decisión, es algo que yo digo: voy a hacer, voy a tratar a las personas de la misma manera que a mí me gustaría que me trataran. Voy a respetar, voy a aceptar a las mismas personas. Es la forma en que el Señor lo hizo con nosotros. Por eso en el verso 15 Él dijo: porque ejemplo os he dado para que así como yo lo he hecho con vosotros, también ustedes lo hagan. Segunda lección: servicio. Los caminos de Palestina no estaban pavimentados ni limpios. Así es que en condiciones de un clima seco se convertían en lugares llenos de polvo. Y cuando pues era un clima húmedo, eran lodosos. Así es que al llegar a una casa, normalmente siempre estaba por ahí un tazón en la puerta. Y el esclavo, pues, no tan abajo, no el último, sino el esclavo, pues, de penúltimo rango en la casa, era el que desataba las agujetas de sus sandalias de los que iban llegando como visita. Y el esclavo de último rango, el más bajo, era el que lavaba los pies. Así es que mientras los discípulos, los apóstoles estaban recostados, pues disfrutando de la cena, el Señor Jesús, como un esclavo, comienza a lavarle los pies. Y quiere mostrarles un modelo totalmente opuesto al modelo de liderazgo que tenían en el mundo. Porque Jesús, siendo el Señor, les lava los pies. Y precisamente en el verso 14 dice eso. Pues si yo, dice Cristo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor Jesús nos muestra que si amamos a la gente, estaremos dispuestos a servirles, y que aquellos que sirven siempre deben de ser tratados con el mayor respeto. Y lección número 3, humildad. Jesús unió de manera única el amor absoluto con el cual Él los amaba y el poder absoluto con el cual Él había sido revestido. Por eso dice la Escritura ahí en el verso 3 del capítulo 13: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, ya con ese pensamiento y en su grande amor, Él eligió actuar con esa humildad y servicio a sus discípulos, puesto que lo que buscaban precisamente era mostrar, y si Él quisiera mostrar su propia gloria, Él hubiera quedado mal delante de ellos, así como Judas, que ciertamente él siempre buscó su propio beneficio, su propia vanagloria. De hecho, la Escritura, ahí en el verso 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había entrado o ya había puesto en el corazón de Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, esa gloria que el Señor mostró durante todo su tiempo, en un momento hubiera quedado
reducida a nada. Lo que se quiere es precisamente lo que quiere mostrar el Señor, es la humildad con que se conduce una persona delante de Dios. Porque los que se quieren engrandecer son humillados, pero los que se humillan delante de Dios son exaltados. Esa es la lección número 3 que el Señor nos quiere mostrar. Por lo que el Señor nos llama a compartir las grandes verdades que nos ha dejado en las Escrituras. Con 3 grandes principios: amor, servicio y humildad, tal y como Él lo hizo. Por eso Él dijo: porque ejemplo os he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está el llamado. Tenemos una gran responsabilidad por delante, y es menester que en el proceso de esta responsabilidad nosotros le vayamos imprimiendo estos 3 conceptos para que la gente pueda ver el gran amor y el eterno amor que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha dado, con el amor con que nos ha amado para darnos una oportunidad de estar con Él. Y esto es para siempre. ¿Cómo? Cuando la gente tenga la oportunidad de venir a su presencia, reconociéndolo como su Señor y Salvador a través de las aguas del bautismo. Gran responsabilidad tenemos, pero sobre todo tenemos algo que nos va respaldando, y esto es el amor de nuestro Señor, con el cual nos ha amado y ahora nos manda a nosotros a compartirlo. Dios te bendiga.